¿Por qué se habla de que la devolución del fondo de pensiones o de la ONP hacia los aportantes que son activos, inactivos y también para los pensionistas que el Congreso aprobó en la noche del último 25 de agosto se dice que es inconstitucional? Entonces, en este video voy a tratar de explicarte por qué se dice que esta ley sería inconstitucional, ¿ok? Primero, antes de ingresar ya a la normativa, antes de ingresar al marco legal, primero es importante darle crédito al concepto de inconstitucional porque esto es al final del día lo que nos va a lograr a entender de lo que te estoy hablando, ¿ok? Cuando hablamos de inconstitucional, básicamente es el defecto de una norma o una resolución que quebranta la letra o el espíritu de una constitución. En palabras resumidas, algo inconstitucional es que va en contra de la Constitución, cualquier norma o cualquier ley que en este caso está el Congreso aprobando para que se les devuelva sus aportes a los afiliados a la ONP, ¿verdad? Entonces es importante iniciar con este verbario cultural. Ahora sí, empecemos. ¿Por qué es inconstitucional dicho proyecto que ha sido aprobado por el Congreso, como te vuelvo a mencionar, y que básicamente se sustenta en tres derechos contenidos en nuestra Constitución Política del Perú, que fue dado en 1993? A ver, dentro de estos tres derechos que vulnera este proyecto de ley, que recordemos todavía falta el Poder Ejecutivo que la observe y que dé su visto bueno y así posteriormente se promulgue, que eso va a tardar aproximadamente un mes. ¿Cuáles serían entonces estos tres derechos que vulneran? El primero es la intangibilidad de los fondos. El segundo, el principio de sostenibilidad financiera. Y el tercer derecho que vulnera esta ley es el derecho al acceso a una pensión como parte del contenido esencial del derecho fundamental a la pensión. Pero en realidad, ¿qué significan estos tres derechos que están contenidos en nuestra Constitución, que, como te especifico, fue dada en 1993 en el gobierno de Alberto Fujimori? Entonces vamos a hablar punto por punto. En principio, la intangibilidad, así de manera general, algo que no se puede tocar. En este caso, los fondos o los aportes de los afiliados a la ONP no se pueden tocar, ¿ok? Eso es lo que quiere decir intangibilidad. Y esta básicamente, con esta ley, básicamente está vulnerando el artículo 12 de la Constitución Política, donde textualmente nos menciona este artículo que los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles, es decir, que no se pueden tocar esos fondos. ¿Por qué? Porque los recursos se aplican en la forma y bajo la responsabilidad que señala la ley. Entonces, seguramente, al igual que yo, tenía la idea o la percepción que todos los que están afiliados a la ONP, si bien es cierto, se le descuenta el 13% de su remuneración mínima o de su sueldo mensual, y estos van a parar hacia el fondo común. Ojo, hacia un fondo común, a diferencia de la AFP, que es hacia un fondo individual, pero que al final este fondo común de la ONP va a servir para que paguen parte del dinero cura, en todo caso, a las pensiones de los jubilados. A ver, por ejemplo, hagamos un ejemplo, ¿no? Yo, como aportante a este sistema nacional de pensiones, ya he cumplido como mínimo 20 años de aporte y ya decido jubilarme, ¿no? A los 20 años, cumplo mis 20 años de aporte y decido jubilarme. Vamos a suponer que mensualmente me descontaban de mi sueldo o aportaba 200 soles. Vamos a exagerar ya, 200 soles. Vamos a ponerlo un promedio 200 soles o ya 250. Entonces multiplicamos 20 años por 12 meses. He tenido que aportar 240 meses y, como te especifiqué anteriormente, vamos a ponerle que he aportado 250 mensual. Es decir, tengo un fondo al momento de que yo decido jubilarme
de 60.000 soles en este caso, más la rentabilidad o la tasa que el BCR publica, que básicamente es entre 4 y 5%. Entonces vamos a redondearlo a 70.000 soles. Voy a ser generoso. Vamos a redondearlo que al momento de jubilarme yo obtengo o aporto un monto total de 70.000 soles. Y a los 60 años he cumplido con aportar 20 años de aporte como mínimo, ¿no? Como establece esta ley. Entonces a los 60 años decido yo jubilarme y me proyecta mi esperanza de vida, por ejemplo, hasta los 90 años, ¿no? O sea, tengo 30 años una vez de haberme jubilado para recibir mi pensión. Entonces, esto lo dividimos, 70.000, que es el fondo, lo dividimos entre 30 años que estoy suponiendo que voy a vivir. O sea, anualmente tendría que recibir una pensión de 2.333 anualmente, pero como la pensión nos retribuyen de manera mensual, a esto lo dividimos entre 12, ¿ok? Entonces, lo que me correspondería por pensión, por jubilación, sería 194.40, ya 195, ¿ok? Pero recordemos que las pensiones mínimas y la máxima para aquellos jubilados es de 500 soles, que anteriormente era 415, pero se aumentó a 85 soles, y la pensión máxima es de 893, ¿no? Que anteriormente era 857. Entonces, haciendo esos cálculos con un fondo de 70.000 soles, yo tendría que recibir una pensión de 195 soles, pero como te especifico, la pensión mínima es de, en este caso, 500 soles. La diferencia, vamos a restarlo, menos 500, o sea 305, es entonces que el Estado subsidia. Y esos 305, ¿de dónde mete mano para que así te pueda pagar tu pensión, o me pueda pagar en extensión, porque estoy haciendo el ejemplo en mi caso, ¿no? Entonces, esos 305 para que complete a los 500 es que mete mano de los aportantes activos, es decir, de aquellas personas que todavía no se jubilan. Eso es el sustento numérico por la que se habla de intangibilidad, y al aprobar esta ley estarían vulnerando las pensiones de los jubilados. ¿Te das cuenta? Entonces, que no es culpa de nosotros, es más bien una culpa del Estado, ¿no? Porque no está bien manejado este sistema, y la solución sería hacer una reforma total de este sistema nacional de pensiones. Por eso es que la intangibilidad tiene como propósito asegurar los fondos y las reservas de la seguridad social, con las que obviamente no sean destinados a fines distintos del aseguramiento y la garantía del pago de una pensión. Recordemos que el Sistema Nacional de Pensiones, o el fondo de la ONP, funciona bajo el principio de solidaridad. Básicamente, este principio de solidaridad se sustenta porque, como te especifiqué, los afiliados a este sistema de pensiones aportan a un solo fondo común, o en todo caso llamémoslo, aportan para una olla común. Es decir, si yo aporto 200 soles, esos 200 soles también te pertenece a ti, que también estás afiliado a la ONP, y tus aportes también me pertenecen. Es decir, todos nuestros aportes a todos los afiliados los pertenecen. Si pierdo, tú también pierdes. Si ganas, yo también gano, y así, ¿no? Así como funciona la ONP, a diferencia de la AFP, que como te especifico, va a un fondo individual. Por eso es que debemos resaltar que el Sistema Nacional de Pensiones se basa en un sistema contributivo de reparto que materializa este principio de solidaridad. Es decir, entre las generaciones, implica que las contribuciones de los actuales afiliados financian el fondo destinado a pagar la prestación de los actuales pensionistas. Es por eso que se dice que es inconstitucional esta ley de la devolución de la ONP. Entonces pasemos al siguiente punto, o al siguiente derecho que está vulnerando esta ley, y es en referencia a la sostenibilidad financiera. Básicamente, la sostenibilidad financiera supone que el régimen previsional debe asegurar su propia eficiencia, sostenibilidad y posibilidades de existencia, con la finalidad de cumplir
con las prestaciones propias de la seguridad social en pensiones. Como te especifiqué, si se vulnera la sostenibilidad financiera, esto implicaría que los actuales pensionistas ya no recibirían su pensión de manera mensual, porque ya no habría un fondo de donde el Estado meta la mano para que así lo retribuya mes a mes, porque cabe recordar que los jubilados reciben una pensión mensual, ¿verdad? Entonces, al aprobar este proyecto de ley, obviamente tienen que meter mano de ese fondo común para que así puedan devolverlo hasta una OIT o hasta el fondo que actualmente cuenten estos afiliados a este Sistema Nacional de Pensiones. Es por eso que esto no garantiza una sostenibilidad financiera, ¿ok? Por tanto, se puede decir que se acudirá no solo al Fondo Contributivo Solidario, sino a los fondos del Tesoro Público. Si es tal que obviamente el Poder Ejecutivo tendrá la última palabra, y si no hace nada el Poder Ejecutivo, el Congreso tiene que promulgarlo como sucedió con la AFP, pero de darse el caso para sustentar los gastos para que así puedan repartir a los jubilados sus pensiones normales, se tendría que meter la mano al Tesoro Público. ¿Y sabes qué es el Tesoro Público? Básicamente son el dinero de todos los peruanos, ¿no? Porque a través del Tesoro Público nosotros pagamos los impuestos y todos esos impuestos se va al Tesoro Público. Ahora, el tercer derecho que está vulnerando es el derecho a la pensión. Esto básicamente se vulnera al contenido esencial del derecho fundamental a una pensión. En esa línea, todas las personas, como le establece esta Constitución de 1993, tienen derecho a poder acceder a un sistema pensionario, que bien puede ser el público o el privado. En este caso, estamos hablando de la ONP, a un sistema pensionario del público, y obviamente acceder a una pensión mínima vital, como en este caso de la ONP, como te especifiqué, de 500 soles mensuales que reciben los pensionistas. Entonces, al aprobar esta ley, lo que se está ocasionando es desfinanciar el Sistema Nacional de Pensiones, que está basado en un sistema contributivo que, como te mencioné, de reparto solidario, y obviamente se pone en serio riesgo la posibilidad de acceder a una pensión o a un régimen previsional sostenible. Eso es básicamente lo que es inconstitucional, lo que da inconstitucional este proyecto de ley o esta ley de la devolución de la ONP, que no es culpa obviamente de nosotros o de las personas que están afiliados a este Sistema Nacional de Pensiones, sino es que aquí ya va desde la estructura o cómo se maneja este Sistema Nacional de Pensiones. Entonces, la solución sería reestructurar este Sistema Nacional de Pensiones para que así, capaz, todos los afiliados a este Sistema Nacional de Pensiones, todos sus aportes vayan a un fondo individual, así como lo hace la AFP, ¿no? Pero de todas maneras, esperemos que se apruebe esta ley, porque la situación lo amerita, y obviamente esto nos aliviaría a todos los afiliados para que así puedan sustentar sus gastos o por la situación que nos encontramos viviendo, ¿no? Bien, amigos, espero que la información entonces haya sido importante y útil. Hasta la próxima.